La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes del programa La Noche: ¿cómo cree usted que será recordado el presidente Hugo Chávez por la historia? Opine en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en México, Distrito Federal, a Enrique Krause. Es un reconocido historiador, ensayista, editor mexicano, además director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres, autor del libro El Poder y el Delirio, relacionado con la vida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Señor Krause, bienvenido al programa La Noche. Jason, gracias. Encantado de estar con ustedes. Vamos a observar imágenes del momento en el que el féretro del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llega a la Academia Militar en Caracas, luego de un recorrido de más de 7 horas, acompañado por miles de personas, con camisetas rojas, con banderas de Venezuela, gritando: Chávez no ha muerto, se sembró en el pueblo, que viva la revolución, yo soy Chávez. Señor Krause, cualquier mandatario en América Latina hubiera deseado una despedida así de multitudinaria, así de acompañada. ¿Cree usted que Chávez trascendió más allá de su presidencia como un mito, como una leyenda que va a continuar en la mente de muchos venezolanos? Bueno, yo creo que sí. No estoy seguro que todos los presidentes o cualquier presidente quiera una procesión como las que usted repite. No sé si los ideales democráticos y republicanos requieran eso, pero hay que tener una actitud, sin duda alguna, de respeto y también de reconocimiento de que un sector muy importante de la población venezolana siente en este momento un pesar profundísimo por una figura a la que ellos consideran fundamental en la historia venezolana, latinoamericana y en sus vidas. Sin duda alguna, Chávez va a trascender como Eva Perón trascendió a su muerte, convertida en un símbolo, en un mito, y en este caso yo creo que Chávez también rodeado de una aura religiosa, esa aura de redentor que él cultivó en su vida y en la cual genuinamente creyó. Que si esto fue bueno para Venezuela, que si esto contribuyó a la madurez del pueblo venezolano, al bienestar venezolano, a la concordia de Venezuela, es eso y muchas otras cosas, es materia de discusión. En este momento, la actitud correcta es una actitud de respeto frente a lo que estamos presenciando, a esta larga, profunda pasión de un sector del pueblo venezolano frente a la muerte de su líder. Ahora, hace algunos años, señor Enrique Krause, era imposible imaginar que este iba a ser el desenlace del presidente venezolano. ¿Cómo recuerda usted a este Hugo Chávez, sobre el cual escribió, sobre el cual hubo 14 años en el poder en Venezuela? Bueno, como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Con un hombre de unas cualidades de comunicación, incluso histriónicas, casi de taumaturgo, un hombre que era capaz casi de hipnotizar al público. Ante todo eso, su capacidad de comunicar, de llegar a las emociones de ese sector importante del pueblo venezolano. También de transmitirle a ese sector del pueblo tan amplio, mayoritario, un mensaje de simpatía, de empatía y una vocación social que me parece era genuina. Todo esto, aunado a la utilización, a mi juicio abusiva, pero en fin, una utilización política de los símbolos nacionales de Venezuela, de la vida misma y la biografía del libertador Bolívar, y hasta del propio Cristo, al que invocó muchas veces como una especie de virtual apoyo de su movimiento bolivariano, de su socialismo del siglo XXI, bueno, confirman a un tipo de liderazgo que fue
que caló tan adentro, tan de fondo, bueno, que lo estamos viendo ahora. Estamos ante un fenómeno religioso, esto es a lo que estamos. Esto rebasa mucho más las ceremonias propiamente republicanas. Es un vasto fenómeno de mesianismo. ¿Significa, señor Krause, que sí hay chavismo sin Chávez? Por cierto, la figura del Redentor a la que me he referido yo y en mis libros, y fue reivindicada por el propio presidente Maduro o vicepresidente Maduro, que utilizó esa palabra, Redentor, y que una y otra vez acude a estas imágenes religiosas para hacer las referencias a Chávez. Que si va a haber chavismo sin Chávez, bueno, hay peronismo sin Eva Perón. No cabe duda que la corriente ideológica, política de Chávez dentro o fuera de Venezuela va a continuar, y yo creo que va a continuar por muchos años. Pero el carisma es intransmisible, no se puede heredar. Lo que va a faltar en Venezuela, indudablemente, es la figura de Chávez. Entonces, cuando después de este duelo tan largo, doloroso, profundo, que vive este sector del pueblo venezolano, después del duelo venga el despertar, y ese despertar confronte las realidades económicas y sociales tan serias por las que atraviesa Venezuela, y en el venezolano común también se empiece a ocurrir una especie de batería de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que un país tan enormemente rico sea un país al mismo tiempo que pase por una crisis económica tan profunda? ¿Dónde quedaron finalmente los 800.000 millones de dólares que entraron a las arcas de Venezuela por la vía del petróleo en estos años de Chávez? Una cantidad de dinero sin precedente en la historia venezolana. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible? Estas preguntas el venezolano se las va a hacer. Y cuando Maduro y cuando los chavistas en el gobierno traten de responderlas, no podrán hacerlo cabalmente, porque ya no está Chávez para interpretar la realidad, para explicar la realidad, para amortiguar el peso de los problemas. Y allí, me parece, estará la oportunidad de la oposición venezolana. ¿Qué era? Los estudiantes de Venezuela, los millones de venezolanos que votaron en contra de Chávez. Ese será el momento, pienso yo, del diálogo nacional, de la reconciliación nacional, porque en definitiva pienso que Venezuela no podrá salir de sus problemas con un proyecto tan polarizado, tan radicalmente polarizado como el que ha encabezado Hugo Chávez hasta hace unos días. Hagamos énfasis en esto, señor Krause. Usted habla de una sociedad polarizada, de dos versiones distintas de Venezuela. ¿En qué momento ocurre esto? ¿En qué momento la familia venezolana termina enfrentándose por ideales políticos o ideologías? Recordemos ante todo que en los evangelios mismos, si no me engaño en San Lucas, está la frase de que una casa dividida contra sí misma no podrá sobrevivir. Abraham Lincoln, que se ha puesto tan de moda últimamente, dijo exactamente lo mismo. Una casa dividida contra sí misma no puede sobrevivir. Y Estados Unidos se precipitó a una guerra civil que costó 700 o más de 700.000 vidas. Venezuela ha estado caminando en el precipicio de esta polaridad y jugando con el fuego histórico de una guerra civil. Yo creo que esta polarización proviene de Chávez, y creo que el odio plantado desde el poder de una parte de los venezolanos contra la otra parte de los venezolanos es probablemente el legado más grave, la llaga más profunda que inflige Hugo Chávez históricamente a su propio país.
porque la división de Venezuela entre buenos y malos, entre chavistas y pitiyanquis, entre traidores y virtuosos, es una división artificial, es una división que solamente puede llevar al encono y a la violencia. La democracia no tiene que ver con eso. La ciudadanía, los ciudadanos y los venezolanos y la familia venezolana está hecha de una pluralidad de puntos de vista y deberían de entenderse y sentarse a la mesa reconciliados los miembros de la familia venezolana. Ese es el gran capítulo pendiente de Venezuela y espero que las mujeres venezolanas, que las madres venezolanas jueguen un papel fundamental en esto. Lo más doloroso para Venezuela no es la crisis económica, la carestía, la inflación, la deuda. No, lo más doloroso es la discordia en la familia venezolana. Tienen que persuadirse los miembros del gobierno, el presidente mismo, que no puede sostenerse la vida de un pueblo sobre la discordia a este grado y no puede un país fincarse en el odio de esta manera. Ahora, Maduro está heredando una dictadura. Los términos en los cuales se refirió la oposición al presidente Hugo Chávez fueron un hombre autoritario, un régimen, un dictador, un hombre que se creía inmortal, todopoderoso. ¿Era Chávez un dictador? No, era un redentor político, que cuidó las formas de la democracia. Las elecciones que tuvo fueron, en términos generales, muy equitativas, la competencia fue inequitativa, hubo una concentración de poder absolutamente excesivo, arbitrario, en el Ejecutivo de Venezuela, utilizó el poder de manera discrecional, lo concentró de una manera irracional y desvirtuó a la compañía PDVSA. Eso y más puede decirse, pero no es un dictador, tampoco se dedicó a matar, ni siquiera, y mucho menos cabe compararlo con los dictadores totalitarios del siglo XX. No obstante, hay que decir que su liderazgo de 14 años, y que hubiese llegado mucho más lejos, hasta 2030, como era su voluntad, es inadmisible en los parámetros de lo que entendemos desde el principio de los tiempos por democracia. La democracia es un acuerdo para administrar los desacuerdos, es una atmósfera política, es un uso responsable de la palabra. La democracia no puede ser el aplastamiento o el linchamiento verbal de la mitad de un pueblo con respecto al otro. Pero entonces sí, señor Krause, el presidente Hugo Chávez, más preocupado por imitar a su líder Fidel Castro, más preocupado por su política expansionista, descuidó la democracia en Venezuela. Si entendemos por democracia lo que desde los griegos se entiende por democracia, la discusión racional, la discusión civilizada, la escucha tolerante de las opiniones del otro, la pluralidad, la diversidad, la difícil construcción de la democracia a lo largo de la historia, no. Muchas cosas pueden decirse de Hugo Chávez y de su liderazgo y de su vocación social genuina y su deseo de mejoramiento genuino por la situación de los pobres en Venezuela, pero no que era demócrata, de ninguna manera. Ahora, el manejo que se le dio a la enfermedad del presidente Hugo Chávez durante casi 3 meses, los venezolanos estuvieron solamente informados por comunicados del gobierno que más que partes médicos eran partes políticos, llevados a una carga ideológica innecesaria a la hora de informar transparentemente sobre lo que le estaba ocurriendo al presidente Chávez. El traslado del presidente a ser operado en Cuba, un país donde además se manejó el completo hermetismo. ¿Qué opinión le merece? La democracia es transparencia, la democracia es información, la democracia es circulación pública, la democracia es confrontación de los puntos de vista. En ese sentido, la opacidad, la oscuridad, la manipulación que ha ocurrido en estos meses es perfectamente antidemocrática. No obstante, quiero decir que todo esto está atrás. Yo creo que el reloj de la historia se ha puesto en marcha nuevamente en un nuevo ciclo en Venezuela.
que va a tardar mucho tiempo, pienso, esa reconciliación a la que me he referido, pero que tiene que llegar forzosamente, porque creo que la crispación, la polarización y el encono, el enfrentamiento entre esas dos Venezuelas, concedamos que uno puede ser el 60% y otro el 40%, es insostenible. El 60%, la mayoría, tiene que darse cuenta, los líderes tienen que darse cuenta que esto tiene que cambiar. Tienen que asimilar el periodo largo de Chávez en el poder como un correctivo, quedándose con lo mejor de Chávez, que es su vocación social, su cuidado y su atención a la situación aguda de marginalidad y pobreza que sufrió y sufre aún el pueblo venezolano. Pero, quedándose con esa parte mejor de su legado, es preciso transitar a un diálogo nacional. Eso es lo que yo espero para Venezuela. Y por cierto, eventualmente lo espero también para Cuba. Yo entreveo a mediano plazo que toda la zona del Caribe pueda tener un giro, un viraje hacia la normalización democrática. Ustedes, los colombianos, y muchos otros países latinoamericanos, los mexicanos también, bueno, tenemos democracias imperfectas, muy imperfectas. Es preferible la democracia imperfecta que el culto de la personalidad y la entrega a un hombre de los destinos de un país. Eso lo dijo Bolívar muchas veces en su vida, pero lo dijo sobre todo al final de su vida. En 1830, en enero de 1830, dijo: si un Estado requiere de un hombre necesario para subsistir, ese Estado no puede, no deberá subsistir. Para terminar ya... Esa fue su declaración en el enero del 30. Señor Enrique Krause, para terminar ya... Perdón por la cita histórica, pero creo que es pertinente. Claro que sí, para eso lo hemos invitado. Usted es un experto en este tema, además historiador, en este caso de la Revolución Bolivariana. Fue el presidente Hugo Chávez irresponsable, no solamente al no haberse apartado de su cargo para su tratamiento, sino también en haberse configurado en el candidato del chavismo e ir a elecciones y someter a Venezuela hoy a, en medio de tensiones, en medio de especulaciones, en medio de incertidumbre, convocar a un nuevo proceso electoral casi en tiempo récord. Bueno, mire usted, a mí desde luego me parece que todo confluía en Venezuela. Esa es la lectura que un liberal y demócrata tiene que hacer. Muchas cosas confluían en Venezuela en los últimos años para alimentar el culto de la personalidad y la concentración de poder mítica, redentora en la figura de Chávez. Y si para eso había que recurrir a todos los extremos a los que usted ha hecho referencia, bueno, pues se utilizaban. Pero yo creo que hay que ver para adelante. Y sobre todo, permítame usted decirle que creo que lo que tiene que prevalecer en las corrientes críticas de Chávez y en las corrientes de oposición es una actitud de respeto, de prudencia y de sensatez. No es este el momento de discutir y debatir con tanta intensidad ni de hacer balances sobre lo que fueron estos 14 años, aunque es natural, lo hemos estado haciendo. Yo quiero concluir, ya que usted me está dando esa oportunidad, con un mensaje de solidaridad leal y genuino hacia esa porción tan importante de la sociedad venezolana que siente un dolor muy profundo y un luto muy profundo. Hay que respetar su luto, respetar su duelo y decirles que formulamos un deseo muy, muy sincero porque reconozcan la humanidad y la razón de la otra mitad de Venezuela y lleguen al momento de un abrazo, el abrazo histórico de Venezuela que los venezolanos merecen.
Señor Enrique Krause, reconocido historiador, ensayista, editor mexicano, muchas gracias por este tiempo dedicado al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes. Muy amable. La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes en el programa La Noche: ¿cómo cree usted